Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión del Seminario Permanente de la Red de Innovación Educativa RIE 360, Perspectivas y Estrategias para la Nueva Realidad Académica. Les comparto que ahora tenemos el gusto de ser sede para esta tercera transmisión a través del Facebook de Radio WAP, el Facebook del Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey y el canal de YouTube de la CUAYET UNAM. Les comparto que a los que no conocen la red de innovación educativa RIE 360, pueden conocer esta red y les invitamos a que visiten la página a través del sitio web www.rie360.mx, ya que ahí podrán encontrar recursos educativos, herramientas didácticas, cursos en línea, acervos digitales, así como las universidades integrantes de esta red. Y bien, ahora para abordar nuestro tema titulado Docencia Universitaria, Transformaciones, Desafíos y Oportunidades, voy a presentarle a nuestras invitadas e invitado. Contamos con la presencia de la doctora Roxana Saldívar del Ángel. Ella es doctora en Contaduría, es investigadora de la línea del conocimiento, Finanzas y Contaduría, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Del 2013 al 2019, tuvo el cargo de subdirector académico en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Autónoma de Nuevo León. Su experiencia por más de 20 años en la docencia y 10 años como administrativo le han permitido vivir muy de cerca la evolución de los docentes dentro de su universidad. Participó activamente en la implementación de la estrategia digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como respuesta a la contingencia COVID-19. Así también ha participado en procesos de evaluación en el capítulo Docentes para agencias acreditadoras nacionales e internacionales y en el diseño de los modelos académicos educativos para la institución. Actualmente funge como coordinadora de capacitación y formación docente. Asimismo, se encuentra diseñando un programa de formación integral para los profesores y profesoras de la Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora Roxana. Muchas gracias. Continuamos ahora con el doctor Ricardo Pérez Mora. Él es doctor en educación, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo, titularse en la Universidad de Guadalajara y jefe de la Unidad de Formación e Innovación Docente en la misma universidad. Cuenta con la acreditación de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 2, así como el reconocimiento al perfil deseable PRODEP desde el 2006. Es también líder de la red de estudios sobre instituciones educativas, RECIEDU, en la que participan investigadores de 6 universidades públicas en México y 4 grupos de investigación de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Además, es coordinador del grupo de trabajo CLACSO en la parte de ciencia social politizada desde el 2019 y con vigencia al 2022. Red en la que participan investigadores de 7 países de Iberoamérica. Bienvenido, doctor Ricardo. Gracias, buenos días a todos. Un gusto. Y contamos con la presencia de la doctora Mariana Sánchez Saldaña, doctora en educación egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, licenciada y maestra en pedagogía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora del Colegio de Pedagogía de la UNAM y del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. De 1999 al 2002 fue directora de Educación Continua de la UNAM, desde donde impulsó el desarrollo del proyecto institucional de educación continua a distancia. En el mismo periodo fue integrante de la mesa directiva de la Red Universitaria de Educación Continua de Latinoamérica y Europa. Colaboró durante 13 años como subdirectora de posgrado de la Universidad Iberoamericana. En su gestión fue responsable del Programa Institucional de Calidad del Posgrado, que impulsa el desarrollo y la acreditación de programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y de acompañar el desarrollo y actualización curricular de los posgrados. Además, encabezó el proceso de diagnóstico y diseño del modelo integral
de Evaluación del Posgrado Nacional en 2007, como colaboración para el Consejo Mexicano de Educación de Estudios de Posgrado, la COMEPO, del cual fue secretaria ejecutiva del 2013 al 2015. Y en 2012 recibió el premio COMEPO, que otorga dicho consejo por sus aportaciones al desarrollo del posgrado nacional. Doctora Mariana, bienvenida y qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Buenos días todavía. Buenas tardes ya, sí. Así es. Y bueno, teniendo a estos panelistas expertos en su área, en la parte de docencia, evaluación, les compartimos que en el transcurso de los 2 seminarios anteriores se abordaron perspectivas de las instituciones de educación superior que integran la RIE hacia modalidades educativas en el futuro. Se abordó también un segundo tema en cuanto a los retos para la formación de los estudiantes en crisis. Y ahora no podemos dejar pasar una parte importante que son los docentes, los catedráticos, los profesores, investigadores. Así que vamos a entrar en materia y me gustaría comentarles que vamos a hacer una ronda de 3 preguntas en las cuales iniciaremos con la doctora Mariana, después el doctor Ricardo y la doctora Roxana. Voy a dirigirles 3 preguntas y en ese contexto que me pudieran compartir su experiencia en su ámbito. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo reaccionó la comunidad docente frente a la situación del confinamiento? ¿Qué decisiones de organización y de gestión se tomaron en las instituciones como apoyo al trabajo docente? Si hubo un cambio de perspectiva de la figura de docente dentro de la institución y qué desafíos se enfrentaron. Doctora Mariana. Tengo algún problema con compartir la presentación. A ver. ¿Te apoyo? A ver, ¿ya se ve allí? Excelente. Sí, perfecto. Sí. Bueno, en realidad en todas las instituciones tuvimos problemas bastante serios por la contingencia a la que nos enfrentamos y por la necesidad de una velocidad de respuesta. Yo creo que en realidad lo que pasó con las comunidades académicas, tanto en la Ibero como en muchas otras universidades, es que nos enfrentamos a cambios de roles en los actores de los procesos educativos, cambios de roles de los profesores, de los propios estudiantes, que generó pues esta pérdida del control y pérdida del ámbito de la zona de confort que teníamos todos, ¿no? También nos tuvimos que enfrentar a la emergencia con el desarrollo de competencias digitales, tanto de los docentes como de los estudiantes. Porque aunque se dice que ahora vivimos en una etapa de un gran desarrollo de tecnología, no todo el mundo tiene desarrolladas las competencias. Y no se trata solamente de utilizar el Zoom o utilizar las tecnologías, sino saber bien qué hacer con ellas, ¿no? Yo creo que un desafío más, todas las instituciones nos pusimos a gran velocidad a habilitar a nuestros docentes para que pudieran trabajar a distancia y pues hemos visto una gran cantidad de estrategias que siguieron las instituciones, pero nos enfocamos mucho a resolver esa emergencia y ahora tenemos el desafío de pensar a futuro, de cómo vamos a seguir trabajando en adelante. Y entonces, como docentes, nos tenemos que preocupar también por garantizar el derecho a la educación y garantizar la equidad y pertinencia de la educación. Y cuando hablo de garantizar el derecho a la educación, me estoy refiriendo precisamente a qué hacemos los docentes para adaptarnos a condiciones diferentes de nuestros estudiantes que están viviendo situaciones difíciles, muchos de ellos. Algunos han tenido experiencias de enfermedad o algunos han tenido experiencias de carencias
por la falta de conectividad o porque no tienen equipos adecuados para seguir sus clases a distancia o porque ha habido algún enfermo en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, como instituciones tenemos que garantizar esta calidad de la educación y también garantizar la contención emocional, porque parte del cambio de rol de los profesores ha tenido que ver con nuestro papel como acompañantes emocionales de nuestros estudiantes, pero también como acompañantes emocionales unos de otros entre la comunidad docente. Y eso es otra cuestión que tenemos que ir desarrollando. Cuando hablo de la cuestión del derecho a la educación, pienso en un esquema propuesto por Katerina Tomaszewski, que fue visitadora de la UNESCO para el Derecho a la Educación. El esquema ya había sido planteado por la UNESCO anteriormente, pero ella lo difundió internacionalmente. Y en México, pues uno de los promotores de este esquema fue don Pablo Latapí, un investigador muy importante, muy conocido en la comunidad educativa en su momento. El esquema es el esquema de las 4 A's, que quiere decir que las cuestiones tienen que ser asequibles, accesibles, y que tenemos que tener adaptabilidad y aceptabilidad. O sea, que tiene que haber disponibilidad de un servicio educativo, que tiene que ser accesible para nuestros estudiantes, y no es accesible en todos los casos, y eso es una responsabilidad de las instituciones. Pero además, como docentes, tenemos que adaptarnos a las condiciones de género o de discapacidad de algunos de nuestros estudiantes, o a las condiciones de la vida familiar, que es diferente a la vida escolar. El ambiente de la casa es diferente al ambiente de la escuela y tenemos que irnos adaptando a eso. Y tenemos que garantizar también la aceptabilidad, es decir, el hecho de que lo que estamos promoviendo con la educación, los contenidos, y los aprendizajes de los estudiantes son de calidad, que lo que se aprende es pertinente y se aprende bien. Y esas 4 cuestiones son parte del cambio de nuestros roles como docentes y parte del cambio de lo que las instituciones de educación superior y las instituciones educativas en general han tenido que realizar para poder seguir adelante, no solamente como atendiendo la emergencia, sino sobre todo garantizando una educación de calidad y garantizando su derecho. Eso es, yo creo que un primer asunto de los desafíos. Claro, doctora Mariana, esto que nos compartes, el garantizar el derecho a la educación a pesar de, tenemos que, como docentes, como alumnos, en cuanto a las instituciones, la parte de disponibilidad, adaptabilidad, accesibilidad que nos comentabas, es muy importante, ¿no? Y la palabra clave es la adaptación frente a las circunstancias. Gracias por compartirnos. Doctor Ricardo, perdón, vamos contigo. ¿Qué pasó en la UDG? Bueno, gracias, Mirza. Digo, más que qué pasó en la UDG, quisiera pensar todos los retos que tenemos en la UDG, los retos que tenemos como instituciones educativas, los desafíos que estamos enfrentando. Nos invitabas a hablar en temas del docente y en temas de organización y gestión. Yo partiría de una reflexión inicial que me parece fundamental y preguntarnos cuál es el rol que le estamos dando al docente. Y más que docente, yo hablaría del académico. Ahorita voy a comentar algo. El docente ya no solamente está dando clases frente a grupos, se le están pidiendo bastantes actividades que todos sabemos, investigación, gestión, vinculación. Entonces, ¿qué está pasando con ese docente? ¿Cuál es el rol que le estamos dando como instituciones educativas? Yo quiero afirmar, y lo creo firmemente, que el núcleo de la organización académica es el docente, es el académico. Esto pudiera generar un poquito de debates porque hemos escuchado muchas veces que el fin, el núcleo de la educación es el estudiante, que la tarea final es el estudiante. Yo diría, no contraviene una afirmación con la otra. El estudiante creo que es el fin último de la tarea educativa, pero si lo vemos de una manera esquemática, simplista, en teoría de sistemas, el estudiante es ese producto, el output que requerimos generar. Pero para eso necesitamos tener una estructura, y yo lo veo desde la perspectiva organizacional,
una estructura donde se generen las condiciones para lograr ese estudiante, para lograr que el estudiante realmente salga capacitado para enfrentar la vida, que tengamos ciudadanos con todas las habilidades, competencias para hacer frente a lo que queremos. Pero me regreso a esa caja negra, a esa parte organizacional. Si bien hay múltiples actores directivos de diferentes rangos, diferentes áreas, yo afirmo que el núcleo básico es el docente, y bueno, creo que lo podemos ver con múltiples ejemplos, ¿no? O sea, las tareas, las funciones sustantivas, cualquiera que hablemos de las funciones sustantivas recaen en el académico, ¿no? Si pensamos la docencia, creo que no hay ningún cuestionamiento, es el actor central, independientemente de que en la institución haya proyectos curriculares, de que haya de alguna manera lineamientos nacionales, el vínculo directo con el alumno es el docente. Pero volteamos a ver otras actividades como es la investigación, las tutorías, las actividades propiamente de trabajo colegiado. El docente sigue siendo esa célula básica. Entonces la invitación es a que pensemos de manera organizacional y que pensemos el lugar que ocupa el docente. El lugar, y yo me preguntaría qué lugar le estamos dando, ¿no? Yo creo que el docente ve llegar y ve irse generaciones de estudiantes, ve llegar y ve irse generaciones de directivos, ve llegar e irse actores sociales, gubernamentales con los que entran en vinculación a la universidad, y quien entrega la vida a la universidad, quien se queda 20, 30, 40 años, es el académico. Entonces, ahí una primera reflexión de pensar cómo lo estamos finalmente viendo desde la universidad, desde la organización. Y yo me preguntaría si el interés es en el docente, si hay un interés intrínseco en el sujeto, en esa persona, o mi hipótesis es que muchas de las veces el interés es un interés instrumental. Tenemos muchas cuestiones que resolver, tenemos que resolver la docencia y acudimos al docente pues para que sea el responsable, el que tenga toda la carga de los resultados de la docencia, ¿no? Y así de lo que hemos mencionado, ¿no? Si queremos pensar en mejor acción tutorial, si queremos pensar en investigación, si queremos pensar en trabajo colegiado, toda la carga va cayendo en el mismo actor que es el docente, ¿no? Muchas de las cuestiones que parecieran lejos del docente, como es la acreditación más institucional, la acreditación de los programas educativos, muchas de las cuestiones también, los indicadores principales, se le están pidiendo al docente. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pues finalmente el docente, requerido de manera instrumental para acreditar los programas, instrumental para mejorar la tutoría, instrumental para generar mejores indicadores, para tener más recursos. Estamos cayendo en un docente donde deja de ser una figura central y es una figura adjetiva para múltiples fines. ¿Qué sucede con esto? Estamos fragmentando completamente la manera en que estamos viendo al docente. Ya no es una gestión integral del docente, sino que es una múltiple respuesta a múltiples demandas, a múltiples determinantes, donde el docente está en medio, llenando formularios, llenando evaluaciones, generando expedientes, y con una presión por generar indicadores y por generar mejores condiciones para que la institución sea mejor evaluada, ¿no? Entonces, ese interés instrumental genera esa fragmentación de la gestión de los docentes, pero en segundo término, y un elemento importante, es la gran carga y desgaste que cae sobre el académico, que está sujeto a múltiples demandas, a múltiples cargas, a múltiples cuestiones de evaluación. La invitación es que lleguemos a pensar en ese docente ya no de manera instrumental, sino como ese núcleo básico de la organización académica. En lugar de que esté respondiendo instrumentalmente a todas las demandas, que lo veamos como un actor central y que veamos cómo puede ser un punto, un área de oportunidad para, a partir del docente, generar mejores estructuras organizacionales, mejores respuestas educativas. Pero ahí, pues el reto es pensar que las obligaciones, las demandas que tiene el docente sean una parte de la balanza y que no descuidemos que la otra parte de la balanza es él como persona. ¿Qué incentivos se están generando para el docente? ¿De qué manera lo estamos viendo como un sujeto donde le estamos cargando muchas responsabilidades, pero también que tenga muchos derechos y mucha motivación para seguir adelante? Creo que esta es una primera reflexión con la que yo abriría esta primera ronda. Claro, doctor, justo acabas de ponernos pausa en esta parte reflexiva. Ciertamente el docente
no verlo adjetivamente como mencionas, como un instrumento, sino como ser humano, como persona, para poder... ¿Quién escucha al docente al final, no? Escuchamos a los alumnos, escuchamos cómo mejorar la educación, pero no estamos viendo esta parte del docente. Lo que comentaba la doctora Mariana, ¿no? La contención emocional incluso. La contención emocional para ellos, porque también ellos salieron de un cubículo para pasar y trasladarse a sus áreas en sus casas, se convirtieron en áreas de trabajo, ¿no? Tomando roles mamás, con hijos, siendo esposas, siendo ayudantes de sus hijos. Entonces, ¿dónde está esa figura como ser humano? Doctora Roxana, pasamos contigo para reflexionar acerca de esta parte de la docencia. Gracias, Mirza, dando respuesta a este primer cuestionamiento y complementando con los excelentes apuntes de la doctora Mariana y el doctor Ricardo. Yo siento que los docentes en esta pandemia, en esta contingencia académica provocada por esta pandemia, entramos en una curva de aprendizaje que yo creo sería interesante identificarla, o así lo visualizo yo, en 3 tiempos. Un primer tiempo, que fue la declaratoria de la pandemia ya por el 20 de marzo, donde en un abrir y cerrar de ojos, mañana empiezan las clases remotas. Fue algo que causó shock. Sin embargo, al menos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, los directivos, autoridades académicas reaccionaron de manera inmediata y fue un proceso emergente de redireccionar todos los procesos administrativos y académicos, porque no nada más son académicos, o sea, hubo que redireccionar de una manera muy veloz todo este esquema de trabajo para poder garantizar la continuidad de las clases. Entonces, en esa primera fase de esta curva de aprendizaje fue el shock, como decía la doctora Mariana, esta cosa que fue abrupta. Y luego entramos en esa curva, aprendimos sobre la marcha algunas herramientas digitales, puso de manifiesto que en la universidad, pues, y más en la comunidad docente, coexistimos muchas generaciones de docentes, desde los docentes muy nuevos, que son muy cibernéticos, docentes de medio edad, como entre 50 y 60, y docentes de mucha experiencia, que a lo mejor no tenían todas las habilidades digitales necesarias, pero que sin embargo, todos haciendo nuestro mejor esfuerzo o intentando responder, pudimos sacar avante esto. Un segundo tiempo vino en mayo, junio. Ya con la inercia de haber cambiado a clases remotas, viene otra disyuntiva, otro reto, otro desafío, la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo redireccionar esos procesos académicos tan dominados por los que ya tenemos algo de experiencia, tan estandarizados? ¿Por qué? Pues porque así ha funcionado y porque así se ha hecho y porque así funciona. Entonces fue otro gran punto en el tiempo donde tuvimos que redireccionar procesos de evaluación, apoyarnos en todos los equipos pedagógicos para buscar nuevas estrategias y mecanismos de evaluación, que implicó pues mucho desgaste, porque si bien es cierto que en la universidad convergen pues muchas áreas de la educación, también convergen muchas disciplinas, al menos en la mía, que soy contador, donde domina la disciplina, pero no tienes este bagaje pedagógico tan necesario para poder evaluar. Entonces yo ahí marco otro tiempo muy interesante. Seguimos avanzando y aprendiendo y llega otro punto, junio, agosto, el proceso de planeación de que por declaratoria de las autoridades de salud, el semestre que viene, que fue agosto-diciembre, va en línea. Entonces, otro cambio abrupto que implicó, pues, prepara cursos emergentes para que aprendamos a diseñar cursos a distancia o canalizar tus contenidos bajo un esquema virtual, porque las clases remotas no es la educación en línea.
basándonos en herramientas digitales, que hay muchísimas en el mercado, y que cada universidad adoptó pues las propias o las pertinentes a las que teníamos alcance, no, solo cambiar a clases remotas no garantizaba que realmente estuviera dando una clase en línea. Entonces hubo que aprender a diseñar contenidos en línea de una manera express, hubo que aprender a evaluar en línea de una manera express, y al menos en la Universidad Autónoma de Nuevo León se implementó un diplomado que tuvo mucho éxito, que se dio en forma masiva y autogestiva a toda la planta académica, dejando resultados muy, muy satisfactorios. Nunca suficientes, pero al menos muy satisfactorios, porque menciono, en la comunidad académica, pues también hay brechas, o sea, entre los nativos digitales, que son los docentes muy jovencitos, hasta los que no dominamos al 100 las tecnologías y que tuvimos que aprender. Entonces yo creo que desde mi óptica son los 3 desafíos en esta curva de aprendizaje que vivimos y que fue muy agobiante, y quiero pensar que todas las universidades vivieron este proceso, donde tuvimos que aprender a cambiar estos ambientes de aprendizaje, donde tuvimos que aprender a manejar estas relaciones socioafectivas que tanto hacen falta, y que por más tecnología, desde mi muy punto de vista, por más tecnología y esquemas digitales avanzados, sistemas digitales avanzados, plataformas, esta parte de la interacción social con los alumnos no puede ser reemplazada y es muy necesaria. Entonces, habrá que ir buscando también nuevas alternativas de cómo podemos complementar estos procesos. Y para cerrar este primer bloque, yo siento que en esta curva de aprendizaje nos ha dejado una reflexión muy importante. Desempeño que hemos tenido los docentes se ha convertido en un proceso dialéctico, porque yo estoy desarrollando las competencias de los alumnos, pero ellos también están desarrollando las de nosotros, porque hemos entrado en un círculo virtuoso donde todos tenemos que estar aprendiendo a aprender nuevamente. Entonces, más otros desafíos, y que más que desafíos, a lo mejor ahorita en Hablemos de Oportunidades, por ahí puntualizo, y cierro con el comentario que tú hacías, Mirza, también, de otro desafío, otro reto, convertir nuestros hogares en lugares multitask, ¿verdad? Donde converge lo laboral, lo familiar, lo personal y lo profesional. Entonces, está complicado, pero pues aquí estamos. Muchas gracias, Mirza. Gracias, doctora Roxana. Muy, muy importante esta parte, estos 3 momentos que nos marcas, que nos compartes en la reflexión. Efectivamente, los desafíos ahora los tenemos que poner como puntos de oportunidad para ver qué sigue, cómo le vamos a hacer las instituciones de educación superior en un siguiente periodo, ¿no? Probablemente esta parte de, ¿cómo le llaman? Zoom Universidad, o Teams Universidad, se está convirtiendo parte del cotidiano. ¿Cómo evaluar, cómo saber si como docente estamos enseñando, si el que está del otro lado está aprendiendo? Aquí se van a desarrollar nuevas habilidades, obviamente. Estamos desarrollando todos nuevas habilidades. Estamos en un concepto de learnability, también le llaman, ¿no? En un constante aprendizaje. Y pues obviamente toda crisis genera inestabilidad y pone a prueba nuestras capacidades y la de las organizaciones y personales incluso. Me gustaría, aquí me parece que si me dan unos minutos ya están llegando algunas preguntas y se las voy a leer. Son 2 preguntas, a ver, quien guste contestarla o damos unos minutos a cada uno de ustedes. Comenta, se está llevando un registro de las prácticas innovadoras de los docentes en esta educación remota de emergencia de las instituciones de educación superior. Y la otra es, con la educación remota de emergencia, ¿podemos considerar que entramos a la era digital con una educación disruptiva? Si gustas, yo puedo comentar algo. Sí,
Adelante, Rapidito, doctora para darle Roxana. oportunidad a mis compañeros. Sí. Bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León, registro como tal, no. Lo que hemos hecho es diferentes evaluaciones, utilizar diferentes instrumentos de evaluación aplicados a toda la comunidad docente, precisamente en estos 3 tiempos, y ha arrojado resultados maravillosos que pasan a formar parte de un bagaje que va a servir muchísimo para futuras investigaciones. Y por otro lado, yo pienso que la tecnología como tal, digo, por muy maravillosa que sea, si no la integramos dentro de nuestros procesos, pero desde una óptica pedagógica, no funciona, porque muchas veces ahorita hablamos, los chicos son muy tecnológicos, no necesariamente. Saben utilizar muy bien el celular, saben utilizar excelentemente las redes sociales, pero la tecnología como tal, para un beneficio académico, yo creo que estamos un poco débiles, tanto los alumnos como los maestros. Es mi respuesta, Mirza. Yo añadiría a lo que dice Roxana, nosotros hemos hecho un registro de experiencias, no un registro de todas, no es censal, digamos, sino de los profesores que voluntariamente han querido compartir sus experiencias. Le hemos llamado docencia en contingencia y ha resultado muy interesante porque se van formando comunidades académicas para compartir la experiencia y eso fortalece mucho a las instituciones porque va generando estas comunidades de aprendizaje que son estrategias de formación de profesores súper ricas y pues toda esta curva de aprendizaje a la que Roxana se refería, pues está pudiendo sistematizar, ¿no? Hemos hecho varios encuentros y esto yo creo que cuando también se comparte con otras instituciones nos enriquece mucho más, ¿no? Esto ha sido una oportunidad derivada de la pandemia también. No todo ha sido drama, también hay cosas muy buenas que si las aprovechamos, vamos a crecer todos, vamos a crecer en todas las instituciones y nuestros docentes nos vamos a ir fortaleciendo unos a otros, aprendiendo esto que dice Roxana, ¿no? No solo cómo usar la tecnología, sino cómo generar aprendizaje a través de la tecnología. Gracias, doctora Mariana. Doctor Ricardo. Sí, si me permiten hacer algunos comentarios, yo creo que cuando estamos en medio de la crisis es difícil tomar distancia y ver objetivamente, ¿no? Y la pregunta inicial me parece muy importante, ¿no? ¿Qué se está registrando de las prácticas? Creo que lo que se registra actualmente pues va a ser la memoria de lo que nos va a permitir después ir viendo a la distancia qué funcionó, qué no funcionó, ¿no? Creo que hay múltiples iniciativas, las revistas internacionales están dedicando muchos números temáticos al tema de la pandemia. Algunos incluso están yendo a la crítica contraria, ¿no? De decir, híjole, entonces ya es el único tema, ya todos los demás no son interesantes. Creo que también es un tema ahí de debate, de equilibrio, pero hay mucho que se está ahorita actualmente escribiendo. Que tengamos un panorama, me parece que va a ser difícil y la distancia, el tiempo es el que nos va a dar la sabiduría para saber qué está pasando. En la Universidad de Guadalajara tenemos 2 proyectos que voy a comentar rápidamente. Uno que históricamente ha sido para documentar las prácticas docentes. Es un evento anual, precisamente esta semana lo estamos llevando a cabo, empezó el lunes, termina mañana con Ectáctica, y se están generando ponencias, una serie de cuestiones sobre las prácticas de los docentes. Este año está en línea los videos que subieron los profesores, las ponencias, sobre todas las experiencias que han tenido durante todo este proceso en este tipo de incertidumbres. Y el otro proyecto es un proyecto que estamos llevando con la OCDE, que tiene la meta de vincular a los docentes con los temas de pensamiento crítico y creatividad. En cuanto empezó la pandemia, arrancó el proyecto, la parte práctica del proyecto, y pues lógicamente se tuvo que ir adecuando a la situación actual, ¿no? Lo que era un proyecto inicial de investigación e intervención para entender cómo se pueden impulsar las buenas prácticas creativas y pensamiento crítico, pues ahora se convirtió en qué vamos a hacer en épocas de crisis, en momentos de virtualidad, para generar pensamiento crítico y creatividad. Y también hay todo un proyecto, pues,
internacional para generar un banco de reactivos, bancos de buenas prácticas. Se están realizando instrumentos, cuestionarios en las 18, 19 universidades de diferentes países sobre la manera en que se está implementando el proceso. Entonces creo que hay iniciativas, hay esfuerzos de las diferentes instituciones, pero reitero, creo que el tiempo es el que nos va a dar la mirada, la distancia para evaluar pues qué fue lo que pasó y qué es lo que nos va a funcionar en un futuro mediano y largo plazo, ¿no? Claro, esta parte de buenas prácticas ante las crisis, yo considero que es mi opinión, ¿no? Particular, de crisis tenemos que convertirla en constante cambio, porque ya nada tenemos bajo control a partir de lo que nos sucedió, ¿no? Desde nuestro llamado al confinamiento, ya la crisis es, creo, constante y el cambio siempre va a estar en constante movimiento. Y esta parte de generar conocimiento a través de la tecnología, ese creo que va a ser un nuevo reto ahora en estas modalidades que estamos teniendo estas intervenciones. ¿Cómo ven si pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas para ir continuando con nuestro seminario? Y ahora vamos a pasar, si les parece, empezamos contigo, doctora Roxana, después con la doctora Mariana y terminamos con el doctor Ricardo. Y aquí tenemos dos preguntas, que es, ¿qué elementos se visualizan como oportunidades en la docencia? ¿Cómo las instituciones pueden capitalizar lo que estamos enfrentando, que va relacionado yo creo un poco a las preguntas que nos hicieron, y si han contemplado acciones para reforzar las habilidades socioemocionales de los docentes? Sí, Mirza, mira, como bien lo dices tú, yo creo que una gran oportunidad, aparte de las reflexiones que la comunidad docente nos estamos haciendo constantemente, es capitalizar todo lo aprendido y aprovechar esa inercia que ya se dio y que ahí está, y aprender a gestionar el cambio. Eso es a lo que tenemos que aprender las universidades. Yo pienso, desde muy humilde opinión, este gran cambio que se está dando y que fue un cambio abrupto, porque si bien es cierto que muchas universidades ya traen una franca estrategia en migrar hacia lo digital, esta pandemia ha sido un acelerador que nos ha sumergido alterar o cambiar procesos. Si, por decir, si ibas en el paso 2, de repente ya estabas en el 6, sin haber hecho el 3, 4 y 5. Y yo siento que eso también ha sido un gran aprendizaje, y a lo mejor identificar fortalezas que no sabíamos que las teníamos, como decía la doctora Mariana. Eso es lo que hay que aprovechar, las cosas buenas que se han identificado, aprovechar a gestionar ese cambio, administrar ese cambio. Y yo pienso que una gran oportunidad también sería que con todo esto que está viviendo la comunidad docente, se aproveche esa inercia también para ajustar procesos administrativos, ajustar normativas, porque ha cambiado ante la contingencia la forma en cómo estamos dando clase y haciendo hasta lo imposible por garantizar que ese aprendizaje sea de calidad, porque al final del camino el indicador más importante no es la enseñanza, es el aprendizaje que tú generas en los alumnos. Entonces, yo siento que ese es una gran área de oportunidad donde las universidades, con todo esto que ha pasado en este capítulo docente, tenemos que capitalizar, aprovechar esa inercia, aprender a gestionar el cambio, aprovechar esa inercia de innovación y creatividad que se ha dado, porque ha puesto también de manifiesto la gran capacidad colaborativa que se ha estado dando entre docentes, estas comunidades de aprendizaje que se han formado, y no nada más en tu universidad, a nivel nacional, inclusive internacional, donde de repente se vino por aquellos meses de mayo, junio, inclusive abril, webinars donde gente muy especializada en estos temas, con mucha experiencia, hacían webinars gratuitos, y ahí estábamos toda la comunidad docente, entre colegas,
pasándonos tips, mira, va a haber este webinar, mira, te recomiendo y pues todos tratando de recolectar información para poder hacer mejor nuestro trabajo, porque y yo eso le veo un efecto maravilloso, el que este trabajo colaborativo, que a final de cuentas, entre docentes, se dio. Y aquí, pegando un poquito al webinar pasado, donde se habló el capítulo alumnos, salió a relucir el capítulo docente por obviedad, y hablaban de que el docente es la primera contención, ¿verdad? Ante todo este problema, y que a final de cuentas somos los que desdoblamos las políticas, las estrategias, como bien dice el doctor Ricardo, y que somos este enlace directo. Entonces, yo creo que con todo esto que se ha vivido, es una gran oportunidad para capitalizar todo esto. Y en la parte de lo socioemocional, complemento con mi comentario anterior, es la parte, yo creo, más importante ahorita, en la que debemos focalizar, porque vemos pues, cómo toda esta pandemia ha venido como ha transformado nuestros entornos, por ende, nos ha afectado en nuestra vida diaria, y eso también hay que aprenderlo a manejar. En el caso expreso de la UANL, diseñamos un programa que se llama Balance Integral, donde va orientado a acompañar al docente, pero desde la óptica no académica, desde la óptica personal. Y entonces, precisamente, el día de mañana lanzan unas cápsulas donde son tips rápidos para su bienestar. Entonces, preocupados, obviamente, y por instrucciones de nuestras autoridades, donde el docente es la figura más importante. Entonces, ese sería mi comentario, Mirza. Muy, muy interesante, doctora, este programa que van a lanzar. Sí. Es creo, muy, muy atinado el hecho de voltear a ver al docente, ¿no? Muchas felicidades por este programa. Gracias. A ver qué nos podrán compartir a través Claro de que la sí. página RIE. Claro que sí, con mucho gusto. Que todos podamos ver y compartir parte de este trabajo. Doctora Mariana. Sí, pues cuando pensamos en las oportunidades, yo pienso de repente en algunas herejías, ¿no? De algunas cosas de romper los esquemas que teníamos ya como muy tradicionales. Las universidades estamos teniendo ahorita en este momento la oportunidad de romper muchas cosas. Por ejemplo, Roxana hablaba de la normatividad, por ejemplo. Muchas cosas se calculan en las universidades con base en las horas de clase, ¿no? ¿Cuántas horas de clase tiene que dar un profesor? ¿Cuántas horas de clase tiene que ser frente a profesor para que se cumpla la normatividad en la SEP para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, primera herejía, romper con el esquema de los tiempos. Romper con el esquema de los tiempos de cuántas horas de clase tienes que tomar para que cumplas los créditos, ¿no? Que son como esquemas sobre los que habíamos operado desde la planeación de las instituciones y tal, ¿no? Los bancos de horas, por ejemplo, en todas las universidades públicas y privadas, los bancos de horas están pensados en función del número de horas de clase. ¿Y por qué todo el esquema está referido al número de horas de clase y no podríamos pensar en el tipo de aprendizajes que queremos generar, ¿no? Entonces, es una ruptura fuerte pensar en esta primera visión. Se ha caminado en algunas cosas, pero yo creo que ahorita tenemos una coyuntura buenísima para poder pensar esto. Segundo aspecto, actividades que están restringidas a los lugares, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de los laboratorios o de los talleres. ¿Qué dificultades estamos teniendo para garantizar la formación de ciertas competencias profesionales que se desarrollan en laboratorios, en talleres o en clínicas? Por ejemplo,
la práctica clínica. El otro día platicaba con un muy querido amigo odontólogo que está preocupadísimo por sus estudiantes que no están teniendo la práctica clínica de la odontología. Tenemos que diseñar formas de resolver esto, porque lo que yo visualizo es que la práctica clínica de los odontólogos cambiará. Ya no van a funcionar como funcionaban siempre. Tienen que cambiar sus protocolos. Si están cambiando los protocolos de la atención médica o de enfermeros o de odontólogos, ¿por qué no cambiar también las formas de enseñarlo? Entonces, esta es otra oportunidad como de romper con estas cosas. No está fácil, ni sé cómo, pero es el tipo de cosas en las que tenemos que preguntarnos. Una tercera tiene que ver con el ritmo al que aprenden los alumnos. En esta visión tradicional de la escuela, todo el grupo tenía que ir parejito. Y no, este momento nos está abriendo la oportunidad de ver que cada estudiante tiene sus propios ritmos y cómo vamos acompañándolos como docentes en estos diferentes ritmos de aprendizaje. Y esto también es una ruptura importante, porque todos al acabar el semestre tienen que tener todo terminado. Y aquí pues recuperamos estas visiones de la educación abierta, muy, muy antiguas si quieren, pero que a veces las perdemos, ¿no? Y finalmente, aunque bueno, finalmente en este momento, pero no es la última, lo que tiene que ver con las trayectorias y secuencias. Sigue habiendo como mucha preocupación entre los docentes de las secuencias únicas para aprender. Y luego uno descubre que los estudiantes aprendieron las cosas en un orden diferente a la que nosotros estábamos planteando, ¿no? Eso no quiere decir que no hagamos planeación, no quiere decir que no tengamos visualizados cuáles son nuestros propósitos de aprendizaje. Esto lo que quiere decir es admitir que las personas aprendemos en distinto orden, con diferentes estrategias, con diferentes prioridades, con diferentes intereses, y que eso ahorita estamos teniendo una oportunidad de incorporarlo y que es parte de la innovación de la docencia. Admitir que se puede aprender en diferente orden y con diferente ritmo y con diferente trayectoria. Estas son algunas de las oportunidades que yo visualizo y que sí conllevan la necesidad de un cambio en la normatividad, la necesidad de cambios muy fuertes en la organización, pero que nos van a permitir pues abrirnos a nuevas opciones que en otro momento, y si hubiéramos seguido como íbamos, no nos habríamos visto obligados a ponerlas en marcha. Entonces, yo esto lo veo como una oportunidad, como una oportunidad de generar nuevas formas de interacción entre los docentes, esto que mencionan hace rato de los webinars interinstitucionales, las capacitaciones compartidas, pues es una oportunidad que antes éramos como mucho más dados a buscar dentro de nuestra propia institución todo, y ahora nos damos cuenta de que el trabajo en red es algo que nos enriquece muchísimo. Muchas gracias, doctora Mariana. Vamos a pasar con el doctor Ricardo. Sí, muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que hay muchos puntos de coincidencia. Creo que esa parte, la discusión la enriquece, pero se van generando líneas de acción, ¿no? Yo quiero poner énfasis en algunas cuestiones que algunas se han comentado, pero ante la pregunta, ¿qué sucede en tiempos de crisis? Ya se comentó, o se agudizan los problemas, hay cuestiones, lo que comentamos hace un momento, todo lo que el docente, la carga que tiene, pues ¿qué sucede cuando llega un momento de crisis? La carga se multiplica, se duplica, se triplica, y la problemática inicial de multitask, de múltiples demandas, pues se convierte en un detonante incluso para traer esas crisis emocionales que se han mencionado, ¿no? Pero por otro lado, las épocas de crisis, y de acuerdo también con lo que comentaba Mariana y Roxana, generan áreas de oportunidad, ¿no? Hay cuestiones que se rompen, hay cuestiones que si no hubiera habido esa crisis, difícilmente hubiéramos podido pensar en que se pudiera generar un cambio, ¿no? Entonces, la invitación es que veamos las crisis como áreas de oportunidad, a pesar de toda la problemática que estamos viviendo, a pesar de todo lo que finalmente nos genera y a veces estamos en una lógica de adaptabilidad, de sobrevivencia, porque no alcanzamos a planear y reactivamente salimos el día, sacamos el semestre.
creo que tenemos que voltear a ver cada vez más hacia un futuro, fortaleciendo las áreas de oportunidad que tenemos. Y eso implica tomar decisiones. Tomar decisiones creo que es una de las tareas, de las grandes responsabilidades que tenemos los que estamos de alguna manera en la administración, porque finalmente los tiempos no nos han dado el espacio de madurar las decisiones y hay que tomarlas, ¿no? Hay que pensar en rápidamente implementar cuestiones y el reto va a continuar. Si se regresa o no la presencialidad, no va a ser igual. Tenemos que seguir tomando decisiones, se tienen que seguir tomando decisiones en orientar la educación. Y aquí una reflexión es, para tomar decisiones, no olvidar que tenemos que saber más sobre las problemáticas, la importancia de generar conocimiento, la importancia de seguir estudiando al docente, de seguir estudiando la realidad educativa, pues para tener elementos para saber entender en este contexto de incertidumbre lo mejor posible hacia dónde debemos de orientarnos, ¿no? Y hay un reto aquí muy importante en este tema. O sea, nosotros queremos conocer más una realidad y lo primero que nos vamos a enfrentar es una realidad que al momento de voltear a verla, nos vemos nosotros mismos. Si queremos ver el estrés que están viviendo los docentes, si queremos ver la incertidumbre por la que están pasando, pues va a ser difícil tomar distancia y la llamada objetividad, es decir, vamos a ver una realidad sin que nuestra subjetividad se vea involucrada, ¿no? Vamos a ver involucradas nuestras propias percepciones, nuestras propias experiencias positivas y negativas, y esto es un tema de la subjetividad que también debemos de verlo como una oportunidad. Así, si sabemos estar conscientes del rol que juega la subjetividad en lo que estamos tratando de entender, en lo que estamos tratando de estudiar, pues creo que podemos generar mecanismos racionales, mecanismos reflexivos para darle su lugar y con toda esa subjetividad tratar de entendernos mejor sin perder los pies en el suelo, ¿no? sin perder hacia dónde vamos, ¿no? En resumen, las crisis finalmente tanto nos generan cosas negativas como cuestiones positivas que debemos de convertir en áreas de oportunidad a través de acciones lo más acertadas que podamos para generar un cambio, que seamos nosotros quienes orientamos el cambio. Cuando hay disrupciones, cuando hay rompimiento de barreras, cuando la gente baja la guardia, gente que a lo mejor tenía una tradición conservadora, pues es el momento de generar nuevas rutas, de decir hacia dónde vamos, pero no la vamos a generar si no tenemos certeza nosotros hacia dónde queremos ir, ¿no? Una de las cuestiones que se toca, que nos preguntas también, es el tema socioemocional. Me parece que esa parte no es un tema solamente subjetivo, sino yo regreso al nivel organizacional. Como organización también compartimos el estrés, compartimos las incertidumbres, se generan dinámicas organizacionales, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que lo que tradicionalmente ha sido una organización académica con los rasgos de que, pues, por las mismas políticas competitivas, pues a veces se generan tensiones, a veces se generan culturas organizacionales ríspidas, tenemos departamentos, escuelas con mucho conflicto, con mucha problemática en el tema de la colaboración. Los incentivos, los recursos a veces no son muchos y a veces son las mismas políticas las que están generando esta cuestión de competitividad, ¿no? La manzana es para pocos y son muchos los que están corriendo atrás de ella y se genera una lógica de sobrevivencia. El que logra sobrevivir muchas de las veces es a costa del que queda en el camino, ¿no? Entonces, esta disrupción también de los espacios de tensión organizacionales presenciales, debemos pensar hasta dónde es una oportunidad para repensar nuevamente cómo queremos volver a generar la convivencia organizacional, cómo queremos volver a generar las culturas de nuestras instituciones, qué mecanismos tendríamos que implementar. Y hay estructuras muy pesadas, como toda la lógica de estímulos y de beneficios en base a indicadores, a resultados, pero hay cuestiones de intervención más cercanas que son nuestras propias organizaciones, que a veces están pues con tensiones muy altas y a veces las épocas de crisis son áreas de oportunidad para sacar tanto lo peor del ser humano como lo mejor del ser humano. Si recordamos en México las experiencias que ha habido con los grandes fenómenos naturales, cómo se ha visto la solidaridad, cómo se ha visto la manera en que unos sujetos se preocupan por los otros, ¿no? Pues hasta dónde podemos capitalizar toda esta lógica de crisis, de incertidumbre, de necesidad de colaboración
para generar nuevas formas de convivencia, para generar nuevas formas de interacción, donde fortalezcamos ese ser humano que se preocupa por el otro, que mejore la lógica, la cultura organizacional y por ende mejore los procesos educativos que nos impacten en nuestros estudiantes y en general en la sociedad. Claro, claro, doctor Ricardo, muchas gracias. Aquí me gustaría englobar, los tres mencionaron algo muy importante, ¿no? La palabra gestión, pero también acá podemos poner la gestión del cambio, la gestión socioemocional, la gestión del aprendizaje, las secuencias para poder aprender, en la parte de evaluación, el aprendizaje, el docente, ¿no? Como núcleo básico de la parte institucional. Y aquí están llegando otras preguntas y comentarles que también nos están viendo desde San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Honduras, Bolivia, Ecuador, Perú y República Dominicana. Tenemos una pregunta muy interesante que me gustaría soltarla a nuestros panelistas y ver quién de ustedes la pudiera responder o tener un minuto para respuesta por el tiempo que tenemos. Y dice así: las IES están visualizando formación en certificaciones para los docentes, no diplomados, no cursos, no talleres, sino certificaciones como oportunidad de mejora presente y futura. En el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí, precisamente traemos un proyecto donde se está pensando en una oferta de cursos, pero no obligatorios ni dirigidos, sino que haya un catálogo de cursos donde los docentes, de acuerdo a su experticia y su autoevaluación, identifique qué disciplina quiere reforzar o qué curso desea tomar, y a través de micro credencialización de esta tendencia de ir sumando créditos, se pueda compactar y a través obviamente de un programa formal darles reconocimiento, pero el docente sea quien decida qué es lo que ocupa, porque a veces hemos cometido el error de dar cursos instruidos y dirigidos y obligatorios y los tomamos porque los tenemos que tomar, como decía Ricardo, para indicadores, pero no es lo que yo estoy necesitando. Gracias, doctora Roxana. Doctora Mariana. Sí, yo creo que todas las instituciones hemos estado preocupadas por la formación de nuestros profesores y esa es una preocupación ancestral, digamos, pero en este momento se ha como reorientado las prioridades. Más que una certificación, nosotros le estamos apostando a una formación permanente, a una formación continua que vaya surgiendo de las necesidades de los profesores y también que vaya surgiendo del fortalecimiento de las academias, de los cuerpos colegiados, de los cuerpos académicos, pero no burocratizados, sino más bien con una visión amplia del desarrollo de lo académico, del desarrollo de sus propias competencias y de la construcción de saberes docentes, construcción, digamos, colectiva de saberes docentes. Entonces, sí es una visión diferente que no está excluyendo completamente la certificación, pero que está poniendo la prioridad en otro lugar más que en la certificación. Claro, claro. La construcción de comunidad, más bien, es nuestra preocupación. La comunidad de aprendizaje, como lo mencionabas, ¿no? Claro. Doctor Ricardo. Yo también quisiera comentar el tema de la certificación. Me parece que es un tema que requiere acercarse y estudiarlo y analizarlo, lo que significa, por ejemplo, este tema de la formación continua versus decir, a ver, hay un corte y te certificamos, tienes o no competencias para tal o cual cosa, ¿no? Actualmente tenemos una gran influencia de lo que está haciendo la federación con políticas como el PRODEP, que finalmente da una certificación si tenemos o no un perfil ideal. Muchas de las instituciones lo que han hecho es alinearse a las políticas federales, a los temas de certificación, digamos, más obligatorios, si no obligatorios, los que están ligados al financiamiento, los que están ligados a los indicadores, ¿no? Creo que mucho de lo que han hecho esas políticas federales
es subir el nivel donde se toman las decisiones y reducir la capacidad de maniobra de muchas organizaciones, ¿no? O sea, porque ya tenemos que cumplir con lo que tiene el SNI, tenemos que cumplir con lo que los lineamientos de la Secretaría de Hacienda para hacer evaluaciones anuales de lo que son los procesos de estímulos, por ejemplo, los procesos de poder, los cuerpos académicos. Entonces son ciertas formas de certificación con indicadores impuestos desde afuera. Yo creo que hay organismos internacionales, incluso nacionales como el CONOCER, que han generado mecanismos para impulsar diversas líneas de la certificación. Creo que por ahí podría ser una apuesta importante, y ir impulsando no solamente tener la contabilización numérica de cuántos se metieron al diplomado, sino cuántos realmente saben y pueden solucionar una problemática frente a aula, una problemática frente a donde está la universidad, ¿no? En la Universidad de Guadalajara sí hay muchos intentos, sí hay muchas iniciativas por medio de CONOCER, por medio de otros organismos, pero quizá hay que reconocer un poquito que no es un esfuerzo integral. Son como que de repente de la administración central, de repente de algunos centros se generan certificaciones en algunos ámbitos con algún organismo que los reconoce, y creo que vale la pena, como inicié, voltear a ver los pros y los contras, y lo que nos puede implicar una política más fuerte de certificación, sobre todo a nivel organizacional, más allá de las federales. Claro, aquí sí tendría que haber un análisis previo, ¿no? Para poder evaluar. No hemos evaluado tampoco, ¿no? Cómo fue la enseñanza de los docentes. Necesitamos hacer una retrospectiva de este periodo que tuvimos, y ver qué nuevas estrategias o hacia dónde vamos a ir, ¿no? Como instituciones de educación superior. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Qué propondrían ustedes si fueran directivos académicos de una institución como el apoyo más valioso que sus docentes requerirían en este momento? Sí, Doctor pues, Ricardo. Sí, alguna de las ideas, me voy a adelantar, que dije, seguramente al cierre necesitamos hablar hacia el futuro, ¿no? Hacia qué tendríamos que hacer, ¿no? Yo creo que es la parte, como dice la pregunta del millón, ¿no? O sea, cuando vemos la problemática, a veces se nos pone frente a nuestros ojos y es fácil entender que hay problemas, y es fácil entender que hay cuestiones que no hemos solucionado, pero el cómo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Qué es lo que haría un directivo? Yo creo que una de las grandes soluciones, y algo a lo que tenemos que apostar, es pensar organizacionalmente. No podemos pensar en muchas cosas aisladas, el docente por un lado, el investigador por otro, el tutor por otro, porque finalmente es la misma persona. No podemos pensar en un programa de evaluación internacional diferente a un programa de fomento de la investigación o de desarrollo del modelo pedagógico, porque finalmente están integrados. Entonces, a la medida que nuestro pensamiento fragmente los diferentes retos, vamos a dividir los esfuerzos y se va a diluir el impacto que podamos tener en lo que queremos lograr, ¿no? Entonces creo que en la medida que pensemos integralmente, organizacionalmente, y en el tema del docente, pensemos en su formación integral, creo que podemos tener mayores frutos. Mucho de lo que está pasando con el docente es que una instancia es la que genera todo su proceso de contratación, una instancia con la lógica más laboral, más contractual, económica, para ver si se contrata o no. Otras instancias generan la lógica de evaluación. ¿Quién genera los instrumentos de evaluación? ¿Quién genera la lógica de los incentivos? Otras las de formación docente. Entonces, estamos la mayoría de las veces fragmentando las estrategias de gestión del personal académico cuando el sujeto es el mismo, ¿no? Entonces, creo que una de las soluciones a la que tenemos que apostar es a actuar, gestionar más integralmente, dado que se trata de un sujeto. Ok. Doctora Mariana, en 2 minutos. Sí, yo agregaría esto que dice Ricardo, un elemento que me parece muy importante, que es evitar que el profesor se sienta solo y abandonado en el mar, en el gran océano de la institución y de la problemática de la docencia. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de la toma de decisiones, me parece que una muy importante es establecer andamiajes organizacionales que permitan el acompañamiento cercano de los docentes,
Por eso digo yo que la construcción de comunidades docentes es muy importante, pero también esto tiene que estar acompañado institucionalmente para que haya este soporte de lo emocional, o sea, que sí tengamos servicios de apoyo emocional a los profesores, de apoyo en formación pedagógica, de apoyo en formación de su disciplina o de su profesión, pero también este sentido de construir comunidad y sentido de pertenencia y reconstruir la propia identidad docente. Me parece que esto, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las políticas institucionales, tiene que ser una acción explícita de no dejar el buffet servido y que cada quien se sirva, sino seguir acompañando y guiando y recogiendo su experiencia. Creo que es fundamental y maravilloso para todos los profesores que le preguntes, ¿y tú cómo le haces? Enséñame cómo le haces. Quiero aprender de ti. Y eso convierte al profesor en un agente de su propio desarrollo. La reflexión sobre su propia práctica, la reflexión sistemática, no ocasional, sino bien planeada y bien acompañada. Eso me parece que es una estrategia fundamental. Muchas gracias, doctora Mariana. Doctora Roxana. Sí, rápidamente, nada más, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Yo también adicionaría o complementaría que desgraciadamente los docentes, como bien lo dice Ricardo, muy atinadamente, respondemos a tareas o instrucciones para cumplir indicadores. Tener una política o desarrollar estrategias dentro de las instituciones que le permitan al docente realmente expresar e identificar qué es lo que quiere hacer y que se respeten sus intereses. Porque, por ejemplo, hay docentes excelentes investigadores, pero no investigan porque dan clases, son tutores, dirigen tesis y aparte son administrativos. Entonces, con esa multitask acabas haciendo todo a la mitad. Oye, yo no quiero ser investigador, yo quiero ser nada más docente, y son excelentes docentes. Entonces, o yo voy a ser administrativo y voy a dar una clase. Hay que respetar esos intereses porque cuando el docente está satisfecho, pues todo el mundo sabe que su productividad aumenta. Es lo único que yo agregaría. Muchas Tu micro, Mirza. aquí está. Aquí está mi micro. Muchas gracias, doctora Roxana. Tenemos 3 minutos para cerrar y yo voy a preguntarles les voy a decir una palabra, nada más me gustaría que me dijeran, me retroalimentaran con 3 palabras. ¿Qué les suena a ustedes, no? Para poder cerrar y esa parte a cada uno va a ser una palabra diferente. Doctora Roxana, formación integral. Súper importante e indispensable, y yo creo que dentro de los planes estratégicos de todos los directivos de la universidad, porque no debemos también olvidar que la universidad tiene una función social, no nada más con los alumnos, también con los docentes. Es todo. Doctora Mariana, evaluación docente. Justicia, cercanía, evaluar lo que desde la institución hemos acompañado a los docentes y les hemos apoyado para que desarrollen, ayudarlos a construir nuevas identidades como docentes, a transformar su rol, a ser más cercanos a los estudiantes y a centrar la evaluación más que en los indicadores, en el desarrollo de oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, pasando de la docencia de emergencia a la docencia emergente, que es la que genera innovación, a la que permite hacer cosas nuevas. Eso me parece que la evaluación podría apuntalar. Gracias, doctora. Doctor Ricardo, docente universitario. Docente universitario, yo diría un actor central, núcleo de la organización académica, y el cual debemos de gestionar, pensar, direccionarlo lo más adecuadamente posible, dándole escenarios posibles, futuros, sin estrangularlo, sin coartar su libertad y su capacidad como individuo pensante de también el hacer cosas.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Roxana, doctora Mariana, doctor Ricardo. Agradecemos a las universidades integrantes de la RIE que hicieron posible la transmisión de este evento. Este es nuestro tercer y último evento de transmisión. Les invitamos a que vean en la página de la RIE 360.mx futuros eventos el próximo año. Les agradecemos a todo el equipo técnico, a todo el equipo de producción que está detrás de todo este espacio para que fuera posible el compartir con ustedes parte de estas inquietudes, la docencia universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto en participar. Gracias. Un gusto. Saludos. Gracias. Hasta luego. Saludos.